Vamos a conversar con Raúl Sor en su análisis internacional de dos gobernantes que preocupan cualquier cantidad a básicamente Occidente. Uno es Xi Jinping, a cargo de China. El otro, por cierto, es Putin en Rusia. Y resulta que Xi Jinping viaja a Rusia a reunirse con Putin en medio de todo lo que, bueno, sabemos que está pasando. Rusia con Ucrania, Estados Unidos trata de mantener a China un poco más alejado de todo lo que es, de alguna manera, la lupa sobre los acontecimientos. Y la pregunta que varios se hacen es, a ver, ¿qué puede derivarse de un contacto amistoso entre China y Rusia hoy, Raúl? Bueno, hoy en lo inmediato para Rusia esto es, no diría una inyección a la vena, pero un respaldo importante luego de que Rusia, Moscú, ha venido sufriendo una serie de reveses. Uno de ellos fue la condena de la Corte Penal, de la Corte de Justicia Internacional a Putin, en que lo acusa directamente a él por el tráfico o por la llevada de niños desde Ucrania a Rusia, a menores de edad, que fueron sacados de sus hogares y llevados a Rusia. Y bueno, eso dentro de los códigos internacionales califica como un crimen de guerra, separar a los niños de sus padres. Hay pocos detalles, en realidad no se ha explicado bien qué es, o la magnitud ciertamente se habla de miles de niños, pero todavía faltan muchos detalles de qué exactamente está ocurriendo. Pero para la Corte Internacional de Justicia fueron antecedentes, y naturalmente ellos tienen un acceso privilegiado a esta información, fueron suficientes como para iniciar una investigación contra Putin, y con lo cual, digamos, todos los países miembros de la Corte tendrían que cumplir con la orden de detención en su contra para iniciar las investigaciones. Rusia se encogió de hombro y dijo: esa Corte a nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado, no somos miembros, no participamos de ella, por lo tanto lo que digan no nos afecta, y tampoco Estados Unidos reconoce esa Corte, de manera que ninguno de los dos países se siente particularmente afectado. Pero, dicho eso, es digamos, una derrota en el campo internacional, y también Rusia ha estado sufriendo una serie de boicots y de restricciones a su comercio, de manera que la llegada de Xi Jinping a Moscú es realmente un gran alivio en esta imagen de aislamiento, y en el cual se quiere mostrar a Rusia como ya expulsada del mundo comercial, del mundo financiero, un país completamente aislado. Bueno, si tiene a China como un aliado sólido, como parece ser el caso ahora, bueno, tienes todavía bastante oxígeno. Ahora, Raúl, las relaciones de China con Rusia, a ver, ¿cuál ha sido más o menos la variable ahí, la variación más bien? Porque han tenido momentos de bastante fricción y han tenido momentos de mayor cercanía, pero yo tengo la impresión de que se tienen más desconfianza histórica que amistad histórica. Bueno, han tenido altos y bajos durante al final de la Segunda Guerra Mundial. Rusia entró en China con sus tropas y ayudó al Partido Comunista Chino a terminar la guerra civil, y expulsó completamente a los japoneses que se habían instalado en lo que en ese entonces era la China continental. Y bueno, como lo conversamos el otro día, los chinos que gobernaban hasta entonces, que eran del Kuomintang, que era el partido gobernante, huyeron y se fueron a Formosa, y desde entonces Formosa se ha convertido en un país
diferente, independiente, y todavía ese conflicto está pendiente, como lo hemos conversado, y bien pendiente. Por otro lado, China tuvo inicialmente una relación muy estrecha con la Unión Soviética, especialmente con Stalin, y la Unión Soviética le brindó mucha ayuda técnica, industrial, financiera a China, que venía, digamos, saliendo de la dominación japonesa y de los costos de la guerra, y Rusia o la Unión Soviética en aquel entonces le brindó gran ayuda. Pero con el tiempo China buscó autonomizarse o independizarse de esta ayuda y llevar adelante sus propios programas, y esto no cayó también en Moscú, y se comenzaron a deteriorar las relaciones, y finalmente Rusia retiró, la Unión Soviética retiró todos sus técnicos y produjo un gran revés, un gran retroceso económico en China, pero, y bueno, a partir de ese momento se enfriaron las relaciones, llegaron a tener unos roces fronterizos por el río Amur, que corre entre ambos países, bastante peligroso, y se especuló incluso en algún momento que podía haber una guerra entre ambas naciones, pero con el tiempo, bueno, China adoptó su nuevo esquema económico, ya sabemos cómo le ha ido, y comenzó a dejar atrás, pero muy atrás, primero a la Unión Soviética y después a Rusia. El modelo económico chino comparado con el ruso ha sido un éxito enorme, y en sentido inverso, el ruso ha sido bastante mediocre en cuanto a desempeño, el modelo económico me lo refiero. Y con el tiempo China se ha convertido por lejos, pero por lejos, en una nación muchísimo más importante desde el punto de vista económico. En algunos campos tecnológicos todavía Rusia tiene algunas ventajas, pero en general China lo supera en todo. Para darte una idea, hoy día China es la segunda potencia del mundo, y Rusia oscila, pero está más o menos en el puesto 12. Es decir, la diferencia es muy grande entre ambos países. Y claro, ahora que Rusia está en este brete tan complejo, esta guerra con Ucrania, China pasa a ser un aliado absolutamente vital para Rusia. Y de cara a los boicots de Occidente, bueno, China le puede dar una ayuda tremenda. Y Occidente ha dicho, mira, si ustedes entregan armas a Rusia, bueno, ahí entramos en otro capítulo, y todo lo que le estamos haciendo a Rusia se exponen ustedes, chinos, a que se los hagamos a ustedes, refiriéndose a los distintos boicots. Pero China no es tan fácil de asustar, y además Occidente necesita mucho a China, se necesitan mutuamente, que no es el caso con Rusia. Rusia era siempre un país muy autárquico, y Occidente podía prescindir perfectamente de Rusia. De manera que lo que pase en esta visita es muy, muy, muy importante. A ver, ¿qué tipo de gestos o de símbolos, Raúl, te parecería a ti que podrían marcar, después de esta visita de Xi Jinping, que podía marcar un poco las futuras relaciones entre China y Rusia? ¿Qué podría pasar en términos? Porque, a ver, digámoslo así, estas cosas, cuando estamos hablando de situaciones estratégicas de marca mayor y de países con un potencial gigantesco y una capacidad militar enorme, bueno, tienen un componente muy potente de comunicación simbólica. Les interesa que se vean los dos grandes, y ojalá riéndose y ojalá pasándolo bien, pero ¿cuáles son las señales que de alguna manera habría que fijarse para ver si es que esto marca un antes y un después de la relación China con Rusia? Bueno, habrá que ver, por ejemplo, qué es lo que dice Rusia de cara al próximo pleito importante que, digamos, va a tener China, y que es qué pasa con Taiwán. Y si, por ejemplo, llegaran a una declaración en que Rusia dice, nosotros estamos dispuestos a apoyar el legítimo derecho de China a unificar su territorio, no van a decir eso, pero algo en ese tono, bueno, eso también cambia el juego
de manera bastante radical. Y eso es uno de los intereses de China. O sea, China está buscando todos los apoyos internacionales posibles de cara a lo que ve como, así como van las cosas, un posible conflicto, un choque frontal con Estados Unidos. Y en ese sentido me parece que Estados Unidos no ha jugado muy bien sus cartas, porque logró aunar a estas dos naciones, podría haberlo llevado de otra manera, y mientras estuviera en conflicto con Rusia, haber postergado las fricciones en torno a Taiwán. Sin embargo, envió a la señora Pelosi a sabiendas que Beijing iba a objetar de manera vehemente. Es decir, ha generado una situación de, y un intento de cercar a China que la empuja hacia Rusia. Ciertamente, Estados Unidos ya no puede jugar el juego que jugó con mucha habilidad, que fue separar, y que lo llevó adelante hasta cierto punto el presidente Nixon, separar a China de entonces la Unión Soviética y tratar de mantenerlo lo más separado posible, porque los chinos en general siempre han dicho que ellos velan ante todo, no ante todo, principal y únicamente casi por sus propios intereses. Entonces, cuando ayudan a un país, lo hacen porque creen que eso está en su beneficio directo, si no, no lo hacen. Y en este caso, China, el presidente Xi Jinping ha dicho algo que me sorprendió. Dijo, refiriéndose, no me quedó claro si se lo decía a Putin o se refería a Rusia, pero los calificó como un amigo estratégico, cuando China ha sido muy cauta de decir que no tiene amigos, que tiene intereses y que se rige por sus intereses y espera que los demás hagan otro tanto, y así va poniendo en la balanza qué es lo que te interesa a ti, qué es lo que nos interesa a nosotros. Es un juego de equilibrio, pero hoy dijo claramente es un amigo estratégico. Habrá que estudiar más en qué contexto, cómo lo dijo, pero es ya una declaración fuerte por parte de Xi Jinping. Y las declaraciones de los rusos y las editoriales que están escribiendo los diarios oficiales rusos están llenos, pero llenos de alabanza y de loas a China, de manera que ciertamente Rusia tiene el mayor interés en acercarse aún más a China y conseguir algún compromiso, y veremos cómo maneja esto China, que en general, en términos de su diplomacia, es de una cautela extraordinaria. Es decir, los chinos en realidad no dan un paso sin haber tanteado el terreno con mucha anticipación. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Raúl, a lo que es esta visita, y probablemente vamos a conversar bastante más de esta relación novedosa entre China y Rusia en los próximos días. Que te vaya muy bien. Y falta un detalle que Xi Jinping se dijo que iba a llamar por teléfono a los ucranianos y discutir con ellos este plan de paz de 12 puntos que le han propuesto a los rusos. Putin puso cara de interesante, esto lo voy a analizar, pero tampoco dio mucha prenda. Bueno, hay harto ahí que estudiar durante los próximos días. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Eso, igual, chao, viejo. Adiós.